tendrá que dar 5 pasos desde su pecado hasta su restauración. Y primero que nada es que David tiene que reconocer su condición. Número 2, tiene que haber una confrontación. Número 3, tiene que haber una confesión. Número 4, tiene que darse una limpieza. Y por último, están las consecuencias del pecado. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tendrá consecuencias. Muchas veces solo miramos el momento de placer, pero no reparamos en las consecuencias que traerá dicho pecado. Y es por eso que miramos en el Salmo 32, el verso 3, la condición de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. El pecado hizo que David entrara en una situación difícil. Este pecado trajo a David sufrimiento. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Hay otra versión que dice lo siguiente: cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Entre más el hombre esconde su pecado, oculta su pecado, más daño se hace. David dice: cuando yo no quería confesar mis culpas, estaba tan debilitado, cada día me sentía tan débil. O sea, eso dice que el pecado afecta a la humanidad, afecta al cristiano. Y otra versión dice lo siguiente: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Pero David lloraba, sufría, pero todavía no confesaba su pecado. Y la Biblia dice que las fuerzas se le fueron acabando de tanto sufrimiento. Y es por eso que muchas veces nos sentimos débiles espiritualmente, físicamente, y es porque no hemos confesado nuestros pecados. El apóstol Pablo habla a los corintios y dice que por no confesar el pecado, dice que hay muchos enfermos. Dice el apóstol Pablo: hay muchos debilitados entre vosotros. Y dice también que ya muchos duermen. Y está hablando del sueño de la muerte. Está hablando que ya muchos se fueron a la sepultura, producto del pecado. Las consecuencias del pecado son terribles.
Y aquí vemos la condición de David. Un año de silencio. La RB60 dice mientras callé. O sea, cuando fallamos, cuando pecamos y callamos, nos afectamos a nosotros mismos. Entre más rápido confesamos el pecado, más pronta está la respuesta, la restauración de Dios. Pero sin confesión, sin un genuino arrepentimiento, no hay perdón de Dios. David esconde su pecado por un año. Por todo un año, por todos estos meses cayó y se afectó a él mismo. David no había confesado su pecado. David, hermanos, no quería arreglar el asunto o su asunto con Dios. Es igual que muchos creyentes. Saben que no están bien delante de Dios. Saben que están en pecado, pero no quieren arreglar ese asunto delante de Dios. No están dispuestos a confesar ese pecado y eso les hace más daño. Les afecta su vida. No pueden tener una relación con Dios. No pueden tener compañerismo con Dios. De paso, se debilitan, se enferman, no tienen fuerza porque no han confesado su pecado. David había estado separado de su comunión con Dios. Y pasó mucho tiempo. Y llamamos el tiempo del silencio. Donde no vamos a Dios y confesamos lo que hemos hecho. Esto trajo sufrimiento. Todo ese tiempo fue un tiempo de sufrimiento. David dice, se envejecieron mis huesos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. No hay avance en ninguna de las áreas. Porque el que encubre su pecado no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en esta tarde quiero decirte, Dios es misericordioso. Y si tú estás dispuesto a reconocer tu pecado, Dios te perdona, Dios te sana y Dios te levanta, porque Dios es misericordioso. El verso 4 del capítulo 32 de Salmos dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire lo que dice David, de día y de noche yo tenía el peso de tu mano sobre mí. Se agravó tu mano. En otra versión dice, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Y es que para aquel tipo de creyente que falle, que no confiesa su pecado, su vida cada día Dios se la hace más difícil. Ese creyente no tiene paz. Ese creyente no tiene tranquilidad, por cuanto no ha confesado su pecado.
Su vida cada día es más difícil. Y David dice, toda mi fuerza desaparecía. David estaba debilitado por no confesar su pecado. Y otra versión dice, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Ya se imagina, hermano? O sea, ¿qué vida puede ser esa? Esa no es vida. Que Dios esté en tu contra. Que el peso de la mano de Dios esté sobre ti, te agobie y no puedes levantarte, no puedes caminar. Día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. En otras palabras, David estaba viviendo una situación difícil. Estaba viviendo una vida miserable, de calamidad, por cuanto no confesaba su pecado. El pecado de David también tenemos que decir que fue algo premeditado. No tanto en sí el pecado sexual con la mujer, con Betsabé, sino cuando él dio orden para que pusieran a Urías al frente de la batalla y muriera. Ese fue un pecado premeditado. El pecado de David, hermanos, fue un pecado secreto. Así como cuando las personas se esconden para hacer lo malo delante de Dios. Así fue el pecado de David, un pecado secreto. Y el verso 12 del capítulo 12 de 2 Samuel, Dios dice lo siguiente: porque tú lo hiciste en secreto. Ahora Dios está hablando con David y le dice, vamos a ver si los servidores me pueden ayudar con los niños. Ayúdenme a controlar los niños, por favor, hermanas servidoras. Dios está hablando con David y le dice, por cuanto tú hiciste en secreto esto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. En el lenguaje hebreo sería, por cuando tú lo hiciste en secreto, yo lo haré público delante de todo el mundo. Lo que tú hiciste en secreto, todo el mundo lo sabrá. Se da cuenta que de Dios nadie puede escapar. Nadie puede esconderse delante de Dios. David había luchado por todo un año escondiendo su pecado. Pero llega el momento en que Dios tiene que sacar a luz ese pecado. Es mejor que el hombre, que la mujer confiese su pecado antes que Dios lo haga público. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, yo lo haré delante de todo Israel a pleno sol. Dios prepara un plan para confrontar a David. Ahora Dios está interesado en que este asunto se aclare, porque Dios también está buscando la restauración de David. Y ahora Dios prepara su plan. Y vamos a leer el capítulo 2, el verso 1 al verso 4. Segunda Samuel, el verso 1 al verso 4.
Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dios habla con el profeta Natán y le dice: quiero que vayas a David y le señales su pecado. No sé cómo se pudo haber sentido Natán, porque no era tarea fácil hablarle o señalarle su pecado al rey. Pero Natán viene y le habla a través de una parábola, le cuenta una historia. Y no es difícil de poder entender, hermanos, de poder identificar a los protagonistas de esta historia. Habla del hombre rico, se refiere a David. Habla del hombre pobre, se refiere a Urías. Y la corderita es Betsabé. Y el viajero es el pensamiento momentáneo de lujuria que brotó en la mente de David. Entonces ahí entendemos, identificamos a los protagonistas de esta historia. Y hay algo importante, es que Natán le está hablando a David a través de una historia, de una parábola, pero David no logra entender nada. David no entiende lo que Natán le está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque él piensa que Natán le está hablando de la injusticia de otra persona. Así lo entiende David. Cuando nosotros vemos el verso 5, entendemos esto. Cuando Natán el profeta le da la parábola a David, entonces en el verso 5 dice la Biblia que cuando termina de contarle la historia, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Él creía que Natán estaba hablando de alguien más que había cometido una injusticia. Y dijo a Natán David: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Es digno de muerte el que tal hizo. David, hermanos, no sospechó que estaba pronunciando sentencias sobre sí mismo. No creía que se trataba de él, no lo entendía. Pero es la forma como Dios trabaja. Dios tiene sus maneras de hacer las cosas, sus formas de descubrir los pecados de las personas que
con mucha astucia saben cómo esconderlo. Y es que es fácil indignarse por los pecados de los demás y volvernos ciegos por los nuestros. Es muy fácil. David en este momento no entiende y le dice a Natán, se indignó, dice la palabra, se enojó mucho y dijo: ese hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. Ahora vamos a leer el verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Estas son palabras mayores. Yo me imagino que Natán estaba de frente a David. Y cuando le dice tú eres aquel hombre, me imagino yo que lo señala. Tú eres aquel hombre. De ahí surge el tema. Por eso decidí ponerle como tema: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Me imagino que David se quedó boquiabierto y dijo: ¿cómo sabe este? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo sabe que yo pequé? ¿Quién se lo había dicho? Se lo había dicho Dios. Y vemos a un Natán como un hombre valiente. Natán, hermano, era un hombre íntegro y no tenía problemas en ese momento para decir lo que Dios estaba diciendo. No tenía problemas para obedecer las órdenes de Dios e ir a David y señalarle su pecado. Y le dice: tú eres aquel hombre. Es interesante la confrontación, el momento de la verdad. Dios había estado preparando a David por mucho tiempo y en este momento se acabó. Ya se sabe el pecado de David. Después de la condición y de la confrontación viene la confesión. Y en el verso 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hay algo importante. Mire, hermano, cuando alguien se arrepiente de corazón, esa persona, cuando es confrontado o confrontada, habla la verdad, no niega sus hechos. David en este momento, después de que Natán le declara su pecado, él dice: pequé contra Jehová. Todo pecado es contra Jehová. Y es algo, el pecado es algo que ofende tanto a Dios. Dios no puede ver el pecado. Dios esconde su rostro ante el pecado, porque Él es santo, 3 veces santo. Amén. Pero ahora David está reconociendo su pecado y dice: pequé contra Jehová. Y Natán le dice a David: también Jehová ha tenido misericordia de ti, tu pecado ha sido perdonado, no morirás. Y nosotros vemos en el Salmo 51 el arrepentimiento de David.
Este Salmo 51 fue el salmo que David escribió después que Natán lo confrontara. Es más, para que usted lo pueda entender bien, usted solamente tiene que leer el subtítulo del Salmo 51. Los que tienen una Biblia, los que tienen la RB60, pueden leerlo. Lea el subtítulo, el inicio del Salmo 51. Y dice este salmo: al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces entendemos que el Salmo 51 se escribió antes que el Salmo 32. Porque David está diciendo, este es el momento cuando yo confesé, o cuando yo acepté que era culpable delante de Dios, que había pecado. Aquí lo vemos en el subtítulo. Y algo importante en el Salmo, que no quiero dejar por fuera este Salmo 51, en el verso 1, David dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Rebeliones, esta palabra habla de la rebelión del corazón de David. Por eso David le dice a Dios que tenga piedad de él, conforme a su misericordia, conforme a la multitud de sus piedades, que Dios borre sus rebeliones. Está hablando de la rebelión del corazón de David. Pero en el verso 2 le dice David a Dios: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La palabra maldad habla de la distorsión o perversión, actuar injustamente o actuar en forma torcida. De eso habla la maldad, esta palabra maldad. En el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. La palabra pecado quiere decir errar el blanco. Eso quiere decir la palabra pecado, errar el blanco. Y David dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Quiere decir, errar el blanco quiere decir no vivir a la altura que Dios ha prescrito para nuestras vidas. Eso quiere decir errar el blanco. No vivir a esa altura que Dios ha prescrito para nuestras vidas. Y por eso en el libro de Romanos capítulo 3, el verso 10, dice la palabra de Dios, como está escrito. Hermano, está escrito en la palabra de Dios: no hay justo, ni aún uno, no lo hay. Verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no lo hay, dice el apóstol Pablo. Todo ser humano, sin dejar a nadie por fuera, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No llegamos, ninguno de nosotros llegamos al blanco de Dios. Todos pecamos, dice el apóstol Pablo en esta escritura. Pero el verso 4 del Salmo 51
Dice David lo siguiente: contra ti solo he pecado. Todo pecado es contra Dios. Sí, David pecó contra Urías, contra el pueblo de Israel, pecó contra Betsabé. No hay duda de eso. Pero al final todo pecado es contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El verso siguiente dice, este verso 4, David declara que ha hecho lo malo. Y la palabra malo significa algo que merece condenación. Eso significa esta palabra, malo, algo que merece condenación. David nos da la clave cómo nosotros debemos de confesar nuestros pecados. La confesión genuina la vemos aquí en este Salmo 51. Y yo quiero terminar leyendo los demás versículos porque están interesantes, tenemos que leerlos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque David hasta aquí, hasta este verso 4, David está confesando su pecado y está pidiendo el favor de Dios, que lo perdone, que lo limpie, que conforme a su misericordia, él quiere ser perdonado. Y el verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que está diciendo David en este verso es que él es pecador por naturaleza. En pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El verso 6, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Mira, hermano, o sea, no hay cosa que a Dios agrade tanto cuando nosotros somos sinceros, cuando nosotros venimos a Él y declaramos nuestra culpa, nuestro pecado. A Dios le gusta eso. Y por eso ahora David se encuentra en este momento conquistando el corazón de Dios. Y le dice aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David está arrepentido de su pecado y ahora le dice al Señor que lo limpie, que lo lave, porque él quiere ser más blanco que la nieve. El verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David, producto de ese pecado, había perdido el gozo. Un cristiano que peca es un cristiano que pierde el gozo, la alegría, se vuelve un cristiano amargado. Tiene amargura en su corazón por cuanto rompió la relación que tenía con Dios. David ahora le dice, Señor, yo he perdido el gozo, he perdido la alegría. Yo quiero, Señor, que me hagas oír gozo y alegría y se van a recrear los huesos que tú has afectado, que tú has abatido. Esas son las palabras de David. El verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. Señor, yo sé que tú no toleras el pecado. Yo sé que tú no puedes ver al pecado, a mi pecado. Y te pido, Señor, que escondas tu rostro de mis pecados y que borres todas mis maldades. El verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Estamos dándonos cuenta que la confesión de David es sincera, es genuina. Y le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Reconozco que mi corazón se llenó de suciedad, de maldad. Ahora, Señor, yo quiero que me laves, que me limpies, que me purifiques,
Pero quiero, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya no quiero hacer lo que hice, Señor. Yo quiero que renueves un espíritu recto dentro de mí. Actué como si no te conocía, Señor. No actué como aquel hombre conforme al corazón tuyo. Actué como cualquier persona perversa, mundana, que no te conoce. Y es por ello que ahora te pido que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verso siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, no quiero que tu presencia sea retirada para siempre. Señor, no me eches de delante de ti. Yo te ruego que de acuerdo a mi confesión me recibas, me aceptes. Te ruego, Señor, que no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabía usted que el todo del cristiano es el Espíritu Santo de Dios? Esa persona tan hermosa que vive en nosotros, que habita en nosotros, se contrista. Es una persona que se contrista cuando nosotros hacemos lo malo. Él no quiere ser contristado y muchas veces lo apagamos por nuestras actitudes, nuestras acciones. Y ahora David le dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Tu Espíritu Santo es todo para mí, Señor. El verso 12: vuélveme el gozo. Aquel gozo que antes tenía, Señor, se ha ido. Yo te ruego que vuelvas ese gozo, el gozo de tu salvación, y que un espíritu noble me sustente. Hermano, David está conquistando el corazón de Dios. David está entrando nuevamente en un enamoramiento con Dios. David está en este momento acercándose a Dios. Y me imagino que Dios está tan cerca de él porque sus palabras son sinceras. El arrepentimiento de David es genuino, es verdadero. El verso siguiente dice: entonces, Señor, con todo esto que te he pedido, Señor, y si tú lo haces en mí, Señor, entonces yo seré capaz, Señor. Voy a enseñar a los transgresores tus caminos, porque van a ver en mí una persona recta, íntegra, una persona de Dios. Entonces, Señor, si puedes bendecirme con todas estas cosas que te estoy pidiendo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, porque mi testimonio será poderoso para impactar a otros. David lo que está diciendo: quiero vivir, quiero ser como antes, quiero ser ese dulce cantor, quiero ser ese hombre conforme al corazón de Dios, quiero volver a ser esa persona que antes era. El verso 14: líbrame de homicidios, que en lo que había caído. David estaba arrepentido y le dice: Señor, líbrame de estas cosas. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Yo voy a contar de tu justicia. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. El verso 15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Para que tenga una idea, que el pecado había marchitado la vida espiritual de David. Y David estuvo todo ese tiempo, todos esos meses que no confesó, estuvo en un silencio.
Aquí entendemos claramente lo que pasó en la vida de David cuando cometió el pecado y durante todo el proceso que no confesó. Fue un tiempo de silencio. Pero ahora David le dice al Señor: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si hay un cristiano que no canta, que no tiene apetito para cantar, es posible que haya pecado en él. Es posible que haya fallado al Señor y no haya confesado su pecado. Es lo que pasó con David. Pero ahora David dice: Señor, estuve mucho tiempo que dejé de alabarte, dejé de glorificar tu nombre, dejé de cantar. O sea, mire, el dulce cantor de Israel está hablando de esta manera. El hombre que compuso más o menos unas 450 canciones, ahora está diciendo: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El verso 16: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, que yo lo puedo hacer, yo lo puedo ofrecer, Señor. Verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quiero terminar diciéndote, si es tu caso, el caso de David, la condición de David, Dios te trajo a este lugar para que escucharas su palabra. Y si es tu condición, la misma condición de David, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te pide que te humilles, que confieses tu pecado. Porque el que encubre su pecado no prosperará, no avanzará, no podrá seguir adelante. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si hoy puedes obedecer la voz de Dios y confesar tu pecado, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. David murió espiritualmente. Por esa razón Dios lo busca a través del profeta y lo confronta con su pecado para que David se arrepienta y Dios pueda restaurarle y pueda volver a una vida de bendición, de gozo, de alegría que antes tenía y que ahora no lo tenía. Cuando Adán y Eva pecaron, en el principio dice la Biblia que se escondían de la presencia de Dios. Pero Dios vino a buscarles y Dios preguntaba: Adán, ¿dónde estás tú? Quizás has señalado los pecados de otros y te has vuelto ciego a tus pecados. Quizás actúas como David cuando Natán le habló la palabra de Dios a través de una historia, a través de una parábola, y le hizo ver la condición en la que él se encontraba. Y cuando le habla de esta forma, David dijo: este hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú.
Quizás eres tú. Quizás eres tú, mujer. Quizás eres tú, hombre, que Dios está hablando y te dice: ese hombre de quien estoy hablando, esa mujer de quien estoy hablando, eres tú. Hay una sola salida. Hay una sola vía de escape. Jesucristo. Él puede perdonarte. Él puede limpiarte. Él puede hacer nueva criatura en ti. Pero Dios te está hablando. Puedes seguir ocultando tu pecado. Y después de esta prédica, Dios puede descubrir tu pecado. Llegará el momento en que si tú no confiesas el pecado delante de Dios y te apartas, Dios lo va a hacer público. Dios te va a avergonzar. Por cuanto tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer delante de todo Israel, le dijo Dios a David. Dios no tiene problemas para declarar las cosas. Dios no esconde nada. Dios sabe cómo está tu vida. Dios sabe cuál es tu condición. Y es mejor que hoy lo reconozcas. David no tenía opción. Tenía al profeta de Dios de frente que le estaba señalando su pecado. Pero sabe una cosa, Dios tuvo misericordia de David. Así como Dios tiene misericordia de ti en esta hora. Y te llama por tu nombre y te dice: ven, ven al arrepentimiento. Si hoy confiesas tu pecado, yo puedo perdonarte. Si hoy confiesas tu pecado, yo puedo salvarte. Póngase de pie en este momento. Yo quiero que la iglesia cierre sus ojitos y que empiece a orar a Dios y a decirle al Señor que tenga misericordia de aquellas personas que están en esa condición de pecado, que están en la práctica misma de pecado y que no han sido capaces de confesar a Dios su pecado. Oremos, hermanos. Quizás tú mismo tengas que pedir perdón a Dios en esta hora. Yo solamente te pido que te presentes delante de Dios, que te examines a la luz de la palabra. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra los lugares oscuros. Es lámpara a nuestros pies y es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios nos podemos ver, nos podemos examinar en esta tarde. Pero Dios te ama. Dios tiene misericordia de ti si tú vienes a Él. Hay personas en nuestro medio que dicen: yo necesito a Dios, yo reconozco mis pecados, yo he fallado. Tú debes de hacer como el salmista: pequé contra Jehová.
Pero Jehová ha perdonado tu pecado, le dice el profeta David. No morirás. En este momento Jesús está aquí para llamarte. Extiende Jesús una invitación para ti que no le conoces. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así, de la misma manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te llama. ¿Puedes escuchar la voz de Dios? ¿Será que puedes obedecer la voz de Dios para tener esperanza? Dios te está llamando. Dios te dice: ven. Ven a los pies del Señor. Ven a los pies de Jesús. Hay alguien aquí que se va a entregar al Señor. Hay alguien que reconoce sus pecados y se acerca a aquel que puede perdonar pecados. Solo Jesús puede perdonar tus pecados. Solo en Él hay esperanza. Si eres una persona religiosa, la religión no te sirve. No te sirve delante de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hay una persona que dice: yo necesito ese poder de Dios en mi vida. Hoy puedes acercarte a Dios. Habla con Dios. Hablemos con Dios. David pasó un año en silencio. Y es que cuando le fallamos a Dios, no tenemos fuerza para venir a Dios. Nos hemos debilitado. Todo a Cristo. La mano de Dios Yo me entrego. está sobre nosotros, el peso de la mano de Dios, cuando no confesamos nuestros pecados. Dios bendiga esta persona. Para siempre. Alguien más que va a recibir a Jesús. Alguien más que se va a volver a los caminos del Señor. Reconcíliate. Así como David volvió a tener comunión con Dios, compañerismo con Dios. Así como David le pidió a Dios que le devolviera el gozo de su salvación. Y le dijo: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Hay alguien más
Apresúrate, date prisa. No tengas pena, que no te dé vergüenza. David aceptó su condición. David confesó su pecado. David dijo: pequé contra Jehová. Es lo que tienes que hacer tú. Venir al altar y públicamente dar testimonio. Públicamente confesar tu pecado. Reconocer que has pecado, que has fallado. Dios está listo para perdonarte. Dios está listo para salvarte. Dios está listo para abrazarte. Ven a Él. Hay alguien más. Tú que te has apartado de los caminos del Señor. Tú que te has desviado. Tú que has cerrado el blanco. No hemos cumplido. No hemos cumplido delante de Dios. Le hemos fallado. Pero hoy puedes reconocer. Así como cada uno de nosotros hemos reconocido nuestro pecado y hemos venido a Dios. Hay alguien más que clama por misericordia. Hay alguien más que clama por la bondad de Dios. Dios te bendiga. ¿Será que hay alguien más? Apresúrate. Date prisa. Lo que ha estado en secreto hoy debe ser confesado. Yo me rindo a Él. Porque Dios lo hará público de todas maneras. Es mejor que lo hagas ahora, Yo me entrego. antes que sea demasiado tarde. Venga, venga al Señor. ¿Dónde estás tú? Mujer, hombre, joven, ven al Señor. Si crees que tu vida no está yendo de acorde a la palabra de Dios, Yo me rindo. hoy puedes alinearte con Dios. Hoy puedes venir a Dios. ¿Hay alguien más? Una vida más. Todo a Cristo. Yo me entrego. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Alguien se rinde a Él, Yo me entrego. así como se rindió David. Yo me Ríndete rindo al a Señor. Él. Ríndete al Señor. No dejes para mañana. No postergues la invitación que Dios te hace. Dios te llama ahora. Mañana puede ser demasiado tarde. Yo me rindo. Hay alguien más. Una vida más. Salga de su asiento. Dios te bendiga. Una persona más. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero ser. Permítele a Dios obrar en tu vida. No endurezcas tu corazón. Si has oído la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Dios te llama en este momento. Dios trajo su palabra para que reflexiones, para que des un paso de fe, un paso de obediencia. Una vida más antes de cerrar. No te rehúses al llamado de Dios. No te resistas al llamado de Dios.
Dios, te doy gracias por estas personas que reconocen su condición, que confiesan su pecado delante de ti y que lo hacen públicamente, Señor. Te ruego, Señor, que perdones sus pecados, que los limpies, que los purifiques, que los laves. Señor, haz una obra en ellos, que se opere el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la regeneración en ellos. Vuélveles el gozo de tu salvación. Crea en ellos un espíritu recto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Oh Espíritu Santo, sé sobre ellos. Séllalos. Que sus vidas cambien. Que sus vidas sean diferentes. Jesús, ven a ellos. Gracias. Gracias. Oh, gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanitos. Sigan adelante. Yo quiero que la congregación les reciba con un fuerte aplauso. Aleluya. La iglesia levanta sus manos y dice: Yo me rindo a Él. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz. Yo me rindo. Ríndete a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser fiel. Cierra tus ojos. Quiero ser Levanta tus fiel. manos Yo y abre tus labios. me rindo. Dilo. a Él. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Ríndete a Él sin reservas. Ríndete a Él. Yo me Ríndete a Él. rindo a Él. Ríndete a Él. Yo me rindo. rindo a Él. Dilo. Yo me entrego. Yo me rindo a Él. todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser. Alguien se puede rendir a Él. Seamos fieles a Dios. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo Yo me entrego. Quiero serle. con tu mano levantada. Levanta tus manos. Yo quiero orar por ti. Señor, bendice la iglesia. Libra a la iglesia de toda tentación, de todo peligro, Señor. Que cuando estemos frente a la tentación, Señor, podamos reflexionar y reparar en las consecuencias que vendrán si caemos en ese pecado.
Quiero decirte, iglesia, que David afectó a toda su familia con ese pecado. Dios dijo a David que la espada no se iba a apartar de su casa y que de su propia casa se iba a levantar el mal. El pecado de David afectó a toda su familia. Esas son las consecuencias del pecado. Señor, bendice a tu pueblo. Dale fortaleza a tu pueblo, Señor. Dominio propio para decir no en el momento que tenemos que decir no. Oh Dios mío, que este pueblo te ame por sobre todas las cosas. Aquellos que en este momento han confesado su pecado, vuélveles el gozo de tu salvación. Hazles oír gozo y alegría, y que se fortalezcan los huesos, que se levanten las manos caídas, que se fortalezcan las rodillas paralizadas, que hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino. Ayúdalos en este momento, Señor. Obra en ellos, manifiéstate, revélate a la vida de ellos, que amen tu presencia, que no estén dispuestos a cambiar tu presencia por un momento de placer, por algo momentáneo. No, Señor, que valoren lo que tú has hecho en sus vidas. Yo te pido perdón por los pecados del pueblo. Perdónalos. Perdona los pecados de la iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Oh, Señor, esconde tu rostro de nuestros pecados. Límpianos, lávanos, purifícanos. Gracias, Señor. Gracias. Oro por las necesidades. Señor, mira aquellos que llegaron con una necesidad a este lugar. Aquellos que llegaron enfermos, te ruego, Señor, que los toques. Extiende tu mano sanadora sobre ellos. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Tu palabra dice que tú eres el que sanas todas nuestras dolencias. Yo soy el que rescato del hoyo tu vida. Yo soy el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sana a los enfermos, Señor. Bendice cada vida, Señor, en este momento. Trae bienestar. Quita toda calamidad, toda miseria. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, que suplas lo que hace falta en el pueblo, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale una fe grande a tu pueblo, Señor. Que tu pueblo esté listo, Señor, para tu regreso, para tu venida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Libra al pueblo, Señor, de toda persecución del enemigo. Libra al pueblo del peligro, del mal. Guarda su salida, su entrada, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos?